Gracias, Alan. La verdad es que me quedaría cantando hasta el final y creo que iríamos para casa bendecidos enormemente. Antes de empezar, quería simplemente comentaros, primero daros muchísimas gracias porque ha sido una avalancha de solidaridad la ayuda que habéis traído para enviar a Ucrania. Esta semana, después de bastantes dificultades, supongo que habéis visto las noticias, mover camiones esta semana era una cosa un poquito complicada, pero el miércoles ha podido salir para allá un camión. Voy a pedirle a Fer que ponga ahí unas fotos que, bueno, no sé si las veis bien ahí. Al final, entre todos, mandamos para allá 7 palés. No hicimos un recuento porque, sinceramente, tampoco teníamos demasiado tiempo, ni era importantísimo o fundamental hacer un recuento, pero estoy más o menos haciendo un cálculo así aproximado. Mandamos más de 1000 pañales de bebé, más de 1000, bastante más de 1000 pañales para adultos, mandamos cientos de tubos de pasta de dientes y cepillos, había decenas de sacos de dormir, veis más o menos ahí los palés, esas son 2 de las compañeras que me ayudaron ahí con eso. Quería enseñaros también, si puedes poner la foto del camión, la parte de la matrícula. Bueno, ahí están los palés metidos, era ya de noche y entonces no se ve muy bien. Pero si os dais cuenta, le saqué una foto ahí de Polonia porque el camión era polaco. Veis al fondo que hay unas tablas de piedra de pie, ¿no? Claro, el camión lleva todo el peso que puede llevar, pero le queda un hueco ahí atrás bastante grande, otro igual delante y en el medio de las tablas. Entonces, prácticamente puede llevar 8 palés cargados de ayuda simplemente en el mismo porte. Como eso no pesa, yo calculo que serían unos más o menos 600, 700 kilos lo que hemos enviado, es algo que no es muy complicado. Y he puesto también una foto ahí de un mapa para que veáis dónde está uno de los almacenes de esta empresa, de este cliente nuestro. ¿Veis ahí la frontera con Ucrania? No sé si lo veis ahí en las pantallas. Tiene otra delegación grande en Varsovia, que también está bastante cerca de la frontera. Es una ayuda punto a punto. Se puede ayudar de 1000 maneras y obviamente todos somos sensibles a esto. Esto simplemente es porque esta empresa ha decidido y los trabajadores han decidido apoyarlo de una manera personal. Entonces nosotros le mandamos directamente, el camión carga en nuestro almacén y descarga en el suyo. Ahí va a descargar, en ese sitio. Y esa ayuda ellos la van a repartir como estimen necesario y por eso nos han hecho una lista de cosas que ellos ven que necesitan, que no pueden comprar, que no pueden conseguir. Sé que todos tenemos en nuestra cabeza lo que es ayuda humanitaria y en las bolsas, por ejemplo, en las cosas que recogí había cosas de comer. Evidentemente mandamos todo para allá, pero no tienen ningún problema de abastecimiento de comida, no es necesario enviar comida. De medicamentos es complicado porque realmente todo lo que salga de a lo mejor enviar pues, analgésicos y ese tipo de cosas, no tiene ningún sentido mandar antibióticos o todo esto que nos sobra, porque allí no lo pueden usar. Un médico no puede coger de una caja algo de medicamento y usarlo. Entonces, os lo digo simplemente para que canalicéis vuestro esfuerzo de la manera más eficaz posible. Vendas, hemos enviado 2 cajas de botellas de agua oxigenada, otras 2 cajas de botellas de alcohol. Todo eso, yo creo que cuando llegue allí, en 1 hora, de lo que hemos enviado no va a quedar nada. Nada. Pero es importante que entendamos esto, que vamos a canalizar nuestra ayuda en base a una necesidad puntual. Podéis enviar seguramente por Cruz Roja, por un montón de organizaciones, eso con toda la libertad del mundo. Pero para esto, si nos ceñimos a la lista, mucho mejor, porque es lo que realmente necesitan allá, ¿ok? Y también se nos ha abierto la posibilidad, hay personas que están ofrendando dinero, obviamente también hace falta. Lo que pasa es que nosotros no vamos a canalizar dinero porque no tiene ningún sentido, pero sí a través de Palabra de Vida Ucrania podemos hacerles llegar este dinero. Palabra de Vida tiene una delegación allí, 1 o 2 me parece, ¿no? Pero bueno, entonces todo lo que recibamos en dinero, todas las ofrendas que recibamos en euros las vamos a hacer llegar a Palabra de Vida Ucrania, ¿vale? Ellos tendrán 1000 cosas que hacer con ese dinero y sabrán distribuirlo y organizarlo de la mejor manera posible. Entonces, si queréis donar dinero, las personas que nos seguís también por internet, a través de YouTube tenéis ahí el enlace. Todo lo que recibamos en ofrendas lo vamos a enviar a Palabra de Vida Ucrania
y todo lo que recibamos de la lista que hemos compartido se cargará. Espero que esta semana vaya otro camión para allá a finales de semana, a ver si es posible. Todo lo que recojamos aquí lo vamos a meter en ese camión y lo vamos a enviar para administrar a estas personas, ¿ok? Muchísimas gracias. Emociona hacer esto. O sea, yo con mis compañeras allí he llevado mi coche con los asientos abatidos cargado 5 veces hasta arriba. 5 viajes he hecho esta semana, la semana pasada. Y os aseguro que me emociona ver en esas cajas, meter junto con los pañales o con las toallitas unas bolsitas de caramelos o de gominolas. Emocionan esas cosas. Así que os doy las gracias y os animo a seguir colaborando con esto. Muy bien, ya he consumido la mitad del tiempo que tenía para predicar. He querido titular el mensaje de hoy, El juez perfecto. Normalmente, y estoy seguro de esto, soy el último, el que envía más tarde las cosas a Fer para proyectar. Seguro que todos mis compañeros a principios de semana se lo mandan, Germán igual la semana anterior o 2. Me ha sido bastante complicado organizar mis ideas para este domingo y si siempre se lo mando tarde, Fer hasta ayer no tenía nada de lo que hoy vais a ver en las diapositivas. Me ha costado un poco organizarme porque hay muchas cosas para decir, pero la verdad es que es un tema apasionante que creo que tampoco hablamos demasiado y os invito a recorrer conmigo esta mañana este camino para aprender acerca de este tema. El juez perfecto. El juez perfecto. Estamos estudiando la palabra de Dios para conocer a Dios. Y si queremos conocer a Dios, no podemos pasar por alto su faceta de juez, porque es parte inherente de su ser y la justicia es una característica esencial de su persona. Dios como juez. Y lo que en esta mañana me gustaría compartir con vosotros, desarrollar como idea principal es que si hay algo que está absolutamente claro en la Biblia es que Dios es el juez de toda la tierra, que un día va a juzgar a cada persona. Es un juez perfecto que va a juzgar con justicia todas nuestras obras, palabras y pensamientos. Y ese día todos, absolutamente todos, obtendremos lo que merecemos. La buena noticia, el Evangelio, que es lo que significa buena noticia, es que no seremos salvos ni condenados por nuestras obras, pero sí que seremos juzgados por ellas. Vamos a desarrollar esto, porque creo que hay cosas aquí muy interesantes para analizar. En primer lugar, hay 3 puntos que me gustaría, en los que he conseguido más o menos o he organizado el tema de hoy. Primero, Dios como juez en la Biblia. Segundo, el concepto de la retribución. ¿Entendemos la palabra retribución? Es una palabra muy importante aquí. Y en tercer lugar, la importancia de lo que hacemos. Dios como juez en la Biblia. Punto número 1. Es verdad que Dios como juez, o la característica de Dios como juez, no es la que más solemos comentar entre nosotros, ¿verdad? Hablamos del amor de Dios, hablamos de la gracia de Dios, hablamos de muchas cosas que son parte esencial de nuestro Dios, pero no hablamos mucho acerca de la justicia de Dios como juez. Sin embargo, la palabra juez se aplica a Dios con mucha frecuencia. Se habla en la Biblia de Dios como juez más que de muchas otras cosas de las que nosotros hacemos a veces más énfasis. Abraham le llama juez de toda la tierra en Génesis capítulo 18. Jefté también le dice a los amonitas que Dios es el juez, lo encontramos en Jueces 11:27. Asaf en varios salmos dice que Dios es el juez. En el Salmo 82 le pide que juzgue la tierra. Es un clamor de Asaf en el Salmo 82. El escritor a los Hebreos también dice que Dios es el juez de todos. Capítulo 12, versículo 23. Pero no solo se menciona a Dios como juez en la Biblia, sino que además tenemos ejemplos muy claros de cómo Dios ejerce como juez sobre la tierra. En la primera ocasión, en el mismo Edén. Si recordáis los estudios de Abraham, en el mismo Edén Dios ejerce como juez. Después, Sodoma y Gomorra, las plagas de Egipto, la rebelión de Coré, Datán y Abirán, juzgando el pecado de Acán. Sé que estoy mencionando nombres que para la gran mayoría de vosotros son completamente conocidos y conocéis todas estas historias. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel en varias ocasiones?
como por ejemplo cuando fueron conquistados por los asirios, el reino de Israel o el reino de Judá cautivo a Babilonia. Dios ejerciendo como juez. Incluso de gobernadores impíos como Nabucodonosor o Belsasar, juzgados por Dios. Nabucodonosor tuvo una segunda oportunidad, Belsasar no. Y en el Nuevo Testamento, ¿recordáis la historia de Ananías y Safira? ¿Recordáis a Herodes y su orgullo que terminó comido por los gusanos? ¿Recordáis a aquel mago Elimas? ¿Y aquellos cristianos de Corinto que menospreciaron el pan y el vino, que menospreciaron la cena del Señor? Cuando dice el apóstol Pablo que duermen ahí no significa duermen literalmente, significa que habían fallecido. En la Biblia muchas veces Dios ejerció como juez. Ahora, si pasamos de la historia a la enseñanza, encontramos que tanto en la ley como en los profetas, como en los libros sapienciales, como en los escritos de los apóstoles y como en las palabras del propio Jesús, siempre está la enseñanza clara de Dios como juez, como un juez justo, un Dios que hace justicia y un Dios que va a juzgar. Es una enseñanza bíblica que encontramos a lo largo de toda la Biblia. Hay 2 versículos en el libro de Eclesiastés que me gustaría leer. Los conocemos bien. Versículo 9 del capítulo 11 dice: Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Hasta aquí el versículo nos encanta. ¿O no? Los adolescentes están diciendo, esto estaba aquí, no lo había leído nunca. Dice, mis padres tienen que conocer este versículo. Termina el versículo, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Capítulo 12, versículo 14 de Eclesiastés. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Toda cosa encubierta, se sepa o no se sepa, seré juzgado por ella. Y a veces pensamos que esta enseñanza está solo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios, el juicio, Dios como juez. Pero el autor a la carta de Santiago, en la primera epístola de Pedro y en las cartas de Pablo nos habla habitualmente de que Dios es juez de vivos y muertos. Y el apóstol Pablo menciona que Dios un día juzgará al mundo con justicia. ¿Recordáis el discurso de Pablo en Atenas? Lo tenemos en Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. El apóstol Pablo a los atenienses les dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y aquí encontramos un dato fundamental, un concepto que no había salido hasta ahora. ¿Quién es el que va a ejercer? ¿Qué persona de Dios es el que va a ejercer? Es Dios el Hijo, el que ha sido designado para juzgar. Interesante, ¿verdad? El propio Jesús nos dice que el Padre dio esa autoridad al Hijo y que será el Hijo quien dicte sentencia. Es muy curioso y muy interesante, pero al final el Jesús Salvador del Nuevo Testamento también es el juez. Salvador y juez. Hay un versículo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, el versículo 22, donde el mismo Jesús dice, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y hay unos versículos que me gustaría leer y es en los que son versículos que me han guiado mucho para este tema. Los encontramos en el capítulo 25 de Mateo, todos los conocéis bien. Vamos a leer estos versículos del 31 al 46. Es el mismo Jesús que está hablando y dice así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis,
estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Entonces respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Juicio. Juicio de las obras de cada uno. ¿Qué significa que Dios es juez? ¿Qué es lo que significa esto? ¿Cuál es la idea que tenemos de juez en nuestra sociedad? Bueno, yo pienso en hombres y mujeres que han estudiado muchísimo, que conocen las leyes. No sé si habéis estado alguna vez en algún juicio, pero habéis visto muchos por la tele, ¿verdad? En películas. Supongo que algunas cosas no tienen nada que ver con nuestra realidad, pero lo habéis visto muchas veces. Escuchan testimonios, analizan pruebas y dictan sentencias. Pero todo esto lo hacen dentro de sus limitaciones. ¿Por qué? Porque son personas limitadas y además influidos por su forma de ser. Ahora, Dios es perfecto. Dios no necesita escuchar testimonios. Dios no necesita analizar pruebas. Hay una diferencia enorme respecto a los jueces humanos, respecto a la idea que nosotros tenemos. Dios no necesita nada ni nadie para emitir una sentencia porque conoce. Y fijaros, aquí, en este texto que acabamos de leer, todos se preguntan, ¿pero cuándo pasó esto? Y Dios dice, yo lo sé, yo lo sé. Hay 4 aspectos o 4 cosas que significan que Dios es juez. Primero, que es una persona con autoridad. En nuestras democracias modernas tenemos el poder legislativo y el poder judicial, ¿verdad? ¿Por qué? Para que las personas que juzgan no sean las mismas que hacen las leyes. ¿Y por qué? Para no dar todo el poder a unas personas, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es peligroso dar mucho poder a muchas personas. Seguro que todos estáis pensando en alguno que está un poco por allá, al otro lado de Europa, que tiene demasiado poder. Ahora, con Dios es absolutamente diferente. Hemos visto que Él es legislador y es juez porque es perfecto. Dios hace leyes perfectas y aplica con perfección leyes perfectas. No hay ningún problema en que tenga todo el poder. En realidad ya lo tiene porque es Dios. Y no hay ningún problema porque es justo y su justicia es perfecta. También esto significa que Dios se identifica con lo que es bueno y justo. Para buscar una mayor objetividad, los jueces intentan ser fríos, intentan limitar al máximo sus emociones para no dejarse llevar por ellas, ¿verdad? No sé si lo habéis visto alguna vez, pero a mí me ha tocado vivirlo un poco cerca alguna vez y me ha llamado mucho la atención que un juez no puede tomar ninguna decisión en base a lo que él cree o lo que él piensa que es la verdad. Tiene que sustentarlo en pruebas. Da igual que él sepa que una persona es culpable, si no hay pruebas no lo puede condenar. Si no hay pruebas que avalen lo que ellos piensan no importa. Ahora, Dios ama la justicia y odia la injusticia, y por tanto, como es perfecto, todas sus sentencias son buenas y son justas. Nunca va a dictar ni una sola sentencia injusta, y Dios además es moralmente perfecto. Moralmente perfecto. Esto significa que con Dios el mal nunca jamás se sale con la suya. Nunca jamás. También significa que es una persona con sabiduría para discernir la verdad. Lo estamos diciendo, ¿verdad? ¿Cuál es el principal problema de un juez? Conocer la verdad de un caso y además sustentarlo en pruebas.
Ahora, Dios lo conoce todo, absolutamente todo. ¿Recordáis el versículo de Eclesiastés 12:14? Aún lo que está oculto. No podemos ocultarle nada. No necesita pruebas, ni se le puede engañar con tretas legales, ni argucias de abogados. Sabe la verdad y juzga según la verdad. Y también, en cuarto lugar, tiene poder para ejecutar la sentencia. No sé si todos lo sabéis, pero en nuestro sistema judicial los jueces dictan la sentencia, pero no ejecutan la sentencia. Hay otros organismos que se encargan de ejecutarla. Generalmente esto va a las cuerpos y fuerzas. Sí. Cuerpos y cuerpas no. De seguridad del Estado. Porque son poderes que tienen la capacidad para ejecutar esa sentencia. El juez no tiene ninguna capacidad para ejecutarla. El juez dicta una sentencia contra mí, pero no me puede obligar a cumplirla. Es la autoridad lo que lo hace. Ahora, Dios tiene autoridad para dictar la sentencia y para ejecutarla. Y como además es perfecto, va a ejecutar la sentencia de forma perfecta. Dios es juez. Ahora, en segundo lugar, es muy importante que entendamos el concepto de la retribución. ¿Qué es la retribución? ¿Qué significa retribución? Yo siempre lo he dicho, en lo de letras nunca se me dio muy bien, voy al diccionario muy a menudo. Y retribución significa recompensa o pago por algo. La justicia es algo que todos los seres humanos buscamos, ¿verdad? Y además, me atrevo a decir que cuando tenemos la convicción de que se hace justicia, eso nos produce cierta conformidad o mucha conformidad. Incluso aunque esa justicia sea en contra nuestra. Muchas veces hemos dicho, me lo merezco, me pasa esto, pero me lo merezco. Y hay cierta conformidad en esto, porque tenemos una ley moral grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos hace, que tiene este sentimiento de justicia. Lo de recibir la retribución o la recompensa o el pago que realmente merecemos. Y esto funciona tanto si es bueno o positivo como si es malo. Ahora, la buena noticia es que por el hecho de que Dios es un juez perfecto, no hay ni una sola obra buena que quedará sin recompensa. ¿Recordáis el texto de Mateo? Todo aquello que habéis hecho por aquellos más pequeños lo habéis hecho para mí. Ahora, también hay otra verdad. No hay ni una sola maldad que quedará sin castigo, ni una sola. Y esto es algo que tiene que reconfortarnos, hermanos, que tiene que traer paz y esperanza, porque un día se va a hacer justicia. Como comentaba Alan, estamos viviendo situaciones bastante complicadas a nuestro alrededor, ¿verdad? Estamos viviendo situaciones de injusticia. Seguro que muchos habéis visto y habéis vivido en vuestra propia vida situaciones completamente injustas. Y hemos dicho miles de veces, esto es injusto. Y muchas veces nos parece que estas personas que cometen injusticias tremendas se van de rositas, como solemos decir. Pero un día se hará justicia. Tanto aquellos que han entregado su vida por los demás de forma muchas veces desconocida o anónima, recibirán su recompensa. Y aquellos que han hecho daño a muchas personas, en algunos casos a miles o incluso a millones de personas, y todos seguramente tenéis nombres de la historia en vuestra cabeza, no han recibido su recompensa aquí en la tierra, pero la recibirán. Seguro que la recibirán. Seguro. Absolutamente todos en esta tierra vamos a recibir según nuestras obras. Esto es el principio de la retribución. Hay un versículo en 2 Corintios, capítulo 5 y versículo 10. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, el principio de la retribución. Cada uno reciba según lo que haya hecho, bueno o malo, el pago. Y en la palabra de Dios esto es una realidad indiscutible. Indiscutible. Un día todos vamos a ser juzgados, todos, sin excepción, creyentes y no creyentes. Mateo capítulo 16 y versículo 27, el mismo Señor Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Un texto más,
Romanos capítulo 2, versículos 6 al 11, dice, el cual, es el apóstol Pablo que habla, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no va a hacer diferencias. Todas las personas recibirán la retribución de sus obras. La retribución. Ahora, en tercer lugar, es absolutamente importante, es tremendamente importante lo que hacemos, la importancia de lo que hacemos. Es verdad que en nuestro mundo evangélico y el protestantismo nació en parte, muchas razones en parte, porque había una doctrina que Lutero dijo que no era correcta y era la salvación por la fe. La salvación por las obras era la que no era correcta, la salvación es por fe. Entonces, a partir de aquí, yo creo que muchos hemos desarrollado una especie de idea como que las obras no son importantes, ¿verdad? Lo importante es la fe, es verdad. La salvación es por fe. Ahora, estos versículos que hemos leído lo que están diciendo es que seremos juzgados por nuestros actos, es decir, por nuestras obras aquí en la tierra. Y como hemos leído, nada de lo que hemos dicho o incluso pensado quedará oculto ese día. Nuestras obras, nuestras palabras y nuestros pensamientos, al final, lo que hacen es reflejar quiénes somos, ¿verdad? Por lo que una persona piensa, habla, dice y cómo se comporta, es de una manera, al ver eso podemos ver cómo es esa persona. Ahora, ¿es entonces importante lo que hacemos? Fijaros, vamos a leer Mateo capítulo 7. No vamos a leer Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7 vamos a leer el texto de Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 7 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Recordáis aquella frase de Jesús? Y dice Mateo capítulo 12, versículos 33 al 36, dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Y dice Jesús aquí mismo, dice generación de víboras, está hablando a los religiosos de aquella época. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hechos, palabras, pensamientos. Cuando leía esto me venía a la mente una frase que Abraham dice muchas veces desde este lugar. El cristianismo es conducta. Hay una frase en el mundo de la alimentación que ahora como está de moda comer sano, yo me rebelo contra eso, pero al final un poco de razón hay que darle. Esta frase dice que somos lo que comemos. ¿La habéis escuchado alguna vez? ¿Sí? Bueno, tiene su sentido. Y de alguna manera la Biblia lo que está diciendo es que somos lo que hacemos, somos lo que decimos, somos lo que pensamos y somos como nos comportamos. No se trata de hacer obras espectaculares o muchas buenas obras, o de hacer muchas cosas impresionantes, espectaculares. No se trata de eso, se trata de que lo que hacemos, lo que pensamos y lo que decimos es lo que somos. En un sentido, y me gustó esta expresión, nuestras obras marcan nuestro índice de situación espiritual. ¿Sabéis lo que es un índice, no? ¿Sí? Mis obras, mis pensamientos, mis palabras, lo que están indicando o marcando es el índice de mi situación espiritual. Las obras. Entonces, ¿nos salvamos por las obras?
Hemos leído textos que nos dicen que unos, los que han hecho esto, van al lago de fuego, ¿verdad? Y los que han hecho lo otro van a estar con el Señor para siempre. ¿Es por las obras esto? ¿Cómo conciliamos el versículo de Juan capítulo 5, 24, donde dice Jesús mismo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, con el que hemos leído antes de 2 Corintios 5, 10, donde dice es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo? ¿Cómo conciliamos esto? Vamos a leer unos versículos en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15. Dice aquí el autor, Juan, dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Fijaros que dice el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay dos libros aquí. Un libro con mis obras, con mis pensamientos, con mis palabras, y otro libro que es el libro de la vida. Ahora, cuando se abra el libro de mis obras, cuando se abra el libro de las obras de cada uno de nosotros, ni una sola persona, ni una quedará absuelta, ni una. ¿Recordáis aquellas palabras? No hay justo, ni uno, no hay ni uno. En todos los millones de personas que ha habido en la humanidad, ni uno, no hay ni uno. Y en aquel día, cuando se abran los libros de mis obras, yo seré condenado. Pero hay otro libro, el libro de la vida. Y dice aquí el versículo 15 que aquellos cuyo nombre esté inscrito en el libro de la vida, esos son los que van a entrar en la presencia de Dios. ¿Las obras son importantes? Claro que sí. ¿Sabéis? El símbolo de la justicia, y Fer nos lo ha puesto en la diapositiva, es una mujer con una balanza. ¿Sabéis por qué esto es así? ¿Sabéis de dónde viene? Bueno, es una mujer además con los ojos tapados, ¿verdad? Investigando un poquillo, esto parece ser que viene del Egipto ya. Es un símbolo que los romanos importaron de los griegos y los griegos importaron de los egipcios. La balanza significa equidad. Significa que se va a establecer una justicia entre la obra y la retribución. Justicia. Y el hecho de que vaya con los ojos tapados lo que significa es que la justicia es igual para todos. ¿Sí? Ya veo que estáis afirmando. Debería. Sí, es que es imperfecta la justicia. La justicia no debería depender de quién es al que se la aplica, pero lamentablemente sabemos que muchas veces sucede. Ahora, en el antiguo Egipto, la creencia que ellos tenían es que al llegar al más allá, la persona tenía que poner su corazón en uno de los platos y en el otro plato se ponía una pluma de avestruz. Y parece ser que lo que ellos pensaban es que si la pluma de avestruz pesaba más que el corazón, entonces esta persona era condenada. Pero si el corazón pesaba más que la pluma de avestruz, entonces esta persona podía acceder al paraíso. ¿Sí? Por eso en las momias egipcias, según parece, esto no tengo el placer de haber visto ninguna nunca, pero según parece los enterraban, ¿recordáis? Sin sus órganos, pero sí el corazón, dejaban el corazón, para que pudiese llegar allá. Y de esto tenemos nuestra idea, ¿verdad?, de que cuando lleguemos al juicio, del juicio de Dios, cuando lleguemos al cielo, esa balanza va a tener nuestras obras buenas y nuestras obras malas, ¿verdad? Este es el pensamiento que hay. Y entonces, ¿sí? Si mis obras buenas pesan más que mis obras malas, entonces el cielo. Y si mis obras malas pesan más, ¿sí? Esta es la idea que hay. Ahora, cuando uno se presenta delante de un juez, el juez evalúa cuántas veces esta persona cumplió la ley y cuántas veces la incumplió.
en el juicio solo hay una cosa que se dirime o que se analiza, y es si esta persona infringió la ley. ¿Cuántas veces? Bueno, de esto dependerá la condena, pero solo una es necesaria para ser condenado. Por eso que en la presencia de Dios no existe esta balanza, esta idea no es bíblica. Queridos, es verdad que nosotros tenemos esa idea de que una persona que ha hecho muchas cosas buenas, pues bueno, pues por pocas obras malas merece el cielo. Sí, en nuestro concepto sí, pero el cielo solo entra la perfección. En la presencia de Dios solo sirve la perfección. Y lo que determina si una persona va a pasar la eternidad con Dios es si su nombre está escrito en el libro de la vida, no otra cosa. Porque todos vamos a ser condenados por nuestras obras allí. Ahora, ¿esto significa que las obras no sirven para nada? Bueno, muchas personas dicen, o yo he escuchado muchas veces, y yo creo que es en el fondo o una falsa humildad o una temeridad. Dice, bueno, a mí con estar en el cielo me vale, aunque sea una esquinita allí, un rincón. A mí me vale. Vamos a leer un texto en 1 Corintios capítulo 3, unos versículos ahí que todos conocéis bien. Dice 1 Corintios 3, versículo 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Todos conocemos este concepto bíblico, ¿no? Salvo como por fuego. ¿Qué significa esto? Significa, otras versiones lo traducen, salvo como quien escapa del fuego. No sé si alguna vez habéis tenido que hacerlo, yo afortunadamente nunca. Pero cuando una persona escapa de un fuego, ¿se para a coger cosas? ¿Se lleva algo? Normalmente ni la ropa que lleva puesta escapa del fuego si tiene que atravesarlo. Salvos como por fuego, ¿sabéis? Cuando llegue el momento de entrar en el cielo, es verdad, si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, estaremos en la presencia de Dios. Pero a lo mejor nuestro índice de situación espiritual será tan bajo que llegar al cielo y estar en el cielo, yo no sé si esto es una herejía enorme que voy a decir, me perdonáis si la digo, a veces... Algunas personas me temo que podemos pasar una enorme vergüenza eterna en el cielo. Cada persona va a recibir lo que merece, para bien o para mal. Y cuando esté en el cielo, sí, es verdad que mi nombre está escrito en el libro de la vida, pero mis obras van a ser juzgadas allí. Y voy a recibir lo que merezco. ¿Alguno de vosotros os ha pasado una vez de estar en un cumpleaños, en una boda, y que todo el mundo trae un regalo y tú no tienes ninguno? ¿Cómo te sientes? Cuando en aquel momento en el que todos ofrezcan sus coronas en el trono de Dios, a sus pies, y tú no tengas nada, yo no tenga nada, ¿cómo me voy a sentir? No sé si la vergüenza será eterna, pero será vergüenza. Muchas veces pienso, y esto a lo mejor es otra herejía, que cuando Dios dice allí en Apocalipsis que va a enjugar toda lágrima de las personas, lo que significa es que va a haber personas que vamos a llorar allí, Vamos a llorar. ¿Será por vergüenza? ¿Será de arrepentimiento de haber vivido una vida con un índice de espiritualidad por el suelo? ¿Por nuestras obras? Ahora bien, y para terminar, ¿realmente cuál va a ser mi situación, tu situación, cuando estés delante del juez perfecto? La pregunta para mí es, ¿pasaré mucha vergüenza? La pregunta que os lanzo es, ¿tu nombre aparecerá en aquel libro de la vida? Esto es lo que me gustaría que nos preguntásemos esta mañana. Y con esto terminamos y damos paso al tiempo de la mesa del Señor. Pero te invito a que reflexiones en esto. ¿Pasaré mucha vergüenza? Mi nombre está
escrito en el libro de la vida. Que el Señor nos bendiga.